183.189. Por todas estas razones, pido que el dictamen del proyecto de ley 478/2017-CR, que propone una ley que declare de interés nacional y de necesidad pública la ejecución del proyecto de inversión pública afianzamiento hídrico de la cuenca del río Tambo para el mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola en los departamentos de Puno, Moquegua y Arequipa, retorne a la Comisión Agraria hasta que el Poder Judicial resuelva o el Ministerio de Agricultura y Riego realice las modificaciones solicitadas al proyecto de inversión pública. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Congresista Pacori, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Como lo ha manifestado la presidenta de la Comisión Agraria, este proyecto de ley 478 es un proyecto de ley que todavía tiene que debatirse en distintas instancias. Responde a un problema de conflicto territorial que tienen dos hermanas regiones. Además, los estudios de este proyecto, así como lo han determinado los informes 1 y 2 de demarcación territorial, donde le da la razón sobre la pertenencia territorial a la región de Puno, no incluye en su ejecución en su tal dimensión para que sean beneficiados los ciudadanos de la región de Puno. En ese entender, señor presidente, y decir y exhortar a este Pleno del Congreso que no podemos legislar, que no podemos aprobar un proyecto de ley, por más declarativo que sea, que se encuentre en una situación de conflicto territorial y que además queda pendiente la definición territorial del tramo 3, donde podía existir un conflicto de intereses del presidente actual de la República, don Martín Vizcarra. En ese entender, creemos que este proyecto de ley tiene que tener otro tratamiento. Entendemos la demanda de todos nuestros hermanos del Valle del Tambo, pero nosotros, principalmente los hermanos de la ciudad de Puno, estamos a la espera de que este proyecto tenga que ser tratado con mayor dimensión y se incluya a los ciudadanos de la región de Puno, pero antes se concluya con estos problemas de límites territoriales que tenemos en la región de Puno, principalmente en los tramos 1, 2 y 3, que sería importante que lo conozcan, señor presidente. Muchísimas gracias, señor presidente. Se recuerda que la presidenta de la comisión ha aceptado que el dictamen regrese a la comisión. El congresista Pacori presentó en la sesión pasada una cuestión previa para que ocurra exactamente lo mismo. Vamos a tener que votar la cuestión previa. Me pide la palabra el congresista Ávila. Después de la intervención del congresista Ávila, es que no está en debate. Vamos a votar la cuestión previa. Ya los congresistas de Puno entiendo que quieran pedir el uso de la palabra, pero simplemente para cerrar el debate vamos a ir a la cuestión previa. El congresista Ávila le había prometido darle la palabra antes, se la doy y vamos al voto de la cuestión previa. Congresista Ávila. Gracias, presidente. Colegas, en este pleno, en una sesión anterior, se acordó que la comisión debía de convocar a los gobernadores regionales, a los congresistas y a los alcaldes del área en conflicto. No se logró convocar. Seguramente habrá ido una parte, pero se dijo que a fin que esto se viabilice, había que llamar a un consenso, una conversación conjunta de los 3 gobernadores, de los congresistas de las 3 regiones, así como de los alcaldes. Eso nunca ha ocurrido y, por tanto, para nosotros es un tema pendiente que no puede ser tratado en este pleno. Gracias, presidente. Muchas gracias. Marcar asistencia para votar la cuestión previa presentada por el congresista Pacori Mamani, en el sentido de que el proyecto de ley en debate retorne a la Comisión Agraria y pase a la Comisión de Descentralización. Marcar asistencia. Estamos entonces en el registro de asistencia. Nuevamente se presenta una cuestión previa de retorno
en este caso, a la Comisión Agraria y posteriormente pase a la Comisión de Descentralización del proyecto de ley 478, ley que declara de interés nacional y necesidad pública la ejecución del proyecto de inversión pública afianzamiento hídrico de la cuenca del río Tambo para el mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola en los departamentos de Puno, Moquegua y Arequipa. El congresista Ávila es precisamente legislador representante de la región Puno. Y decimos que en segunda ocasión se presenta una cuestión previa, porque ya anteriormente ocurrió con el proyecto 1106 de la Comisión de Justicia. Karina Beteta, William Monterola, Cecilia Chacón de Vettori, Rolando Reategui, César Segura, Juan Cheput, Gilbert Violeta, Zacarías Lapa, Horacio Pacori Mamani, Marisol Espinosa, Javier Velázquez Quesquén, Víctor Andrés García Belaunde, y el congresista Bocange y el congresista Bienvenido Ramírez se encuentran en la Comisión de Acusaciones Constitucionales y por lo tanto tienen licencia oficial que se les compute como tal en la asistencia. Muy bien, entonces el tercer vicepresidente del Congreso, Mauricio Mulder, quien está conduciendo el debate, ha hecho esta aclaración porque, como todos ustedes habrán podido notar, la asistencia al Pleno se ha visto reducida en cuanto a número, y esto tiene la explicación en lo que acaba de decir Mauricio Mulder, que es que pues les es imposible asistir a los que acaba de mencionar, habida cuenta que se encuentran en la sesión de la Comisión de Acusaciones Constitucionales que preside la congresista Milagros Takayama y que sesiona de manera simultánea. En tanto, los congresistas asistentes proceden a registrar su asistencia para votar esta cuestión previa que solicita el retorno a la Comisión Agraria y su posterior pase a la de descentralización del proyecto de ley 478. En cualquier momento se cierra la asistencia para proceder a la votación. Les referíamos que anteriormente también fue votado en primer término la cuestión previa que solicitaba también el regreso a la Comisión de Justicia del proyecto de ley 1106, ley que propone la tutela de los intereses del Estado en los procesos judiciales por delito de corrupción. Se encuentra en la Comisión de Justicia, o se encontraba en la Comisión de Justicia desde el año pasado, el 29 de marzo concretamente, y tenía la exoneración del trámite de dictamen. Presidente de la Comisión Agraria. Mientras se va votando, se sigue marcando. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero hacer una aclaración. Es lamentable que no estén atentos cuando uno lee un proyecto de ley, porque al inicio yo informé que convoqué a 2 reuniones a los gobernadores regionales de cada uno de los departamentos. Si ellos no vinieron por la falta de interés, ya no es responsabilidad mía. Por eso que estoy pidiendo, la comisión ha decidido que regrese a la comisión porque no mostraron ningún interés. Gracias, presidente. De acuerdo, se va a cerrar la votación de la cuestión previa, cerrada la asistencia al voto. ...67 congresistas han registrado su asistencia. Al voto, señores congresistas. Al voto con 67 congresistas, 39 ausentes, de los cuales hay
un número que ha precisado uno a uno el congresista Mauricio Mulder. Están con licencia, evidentemente, porque sesiona la subcomisión de acusaciones constitucionales de manera simultánea y obviamente les es imposible asistir a esta sesión del Pleno. Una vez que dicha sesión se levante, pues se incorporarán, si es que el tiempo da también, porque es una sesión bastante extensa la de la subcomisión en referencia, ya está durando más de 4 horas desde que se va a proceder ha empezado. A cerrar la votación. Congresista Galván, falta su voto. Congresista Petrozzi. Congresista Modesto Figueroa. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 57 parlamentarios, en contra 3, abstención 4. El más Vilcatoma, verde, Letona, verde, Mantilla, verde. 60 votos a favor, 3 en contra. ¿Dónde está? Congresista León, verde. 61 votos a favor, 3 en contra, abstenciones 4. Congresista Ramírez, verde. 62 a favor, 3 en contra, 4 abstenciones. Regresó a comisión. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Educación, proyecto de ley 1859, se propone fomentar la cultura de paz y no violencia en la educación básica como mecanismo para promover valores y actitudes que rechacen todo tipo de violencia. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Educación que ha sido leído. Tiene la palabra la congresista Noceda Chiang, presidenta de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. El proyecto de ley 1859-2017 fue presentado al Congreso de la República el 8 de septiembre de 2017 por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular a iniciativa del congresista Mario Mantilla Medina, y su dictamen fue aprobado por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte por unanimidad el día 4 de diciembre de 2017. Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 28044, Ley General de Educación, el Currículo Nacional de Educación Básica es abierto, flexible, integrador y diversificado y se sustenta en los principios y fines de la educación peruana. De esta manera, el Currículo Nacional constituye el documento marco central de nuestra política educativa, pues contiene los aprendizajes y valores que los estudiantes deben lograr durante su formación básica para que puedan ejercer sus derechos y deberes como ciudadanos. Es por ello, señor presidente, que la aprobación de esta norma permitirá que el Currículo Nacional sea un instrumento efectivo para el fomento de la cultura de paz y el fortalecimiento de los valores y prácticas éticas de los ciudadanos, tanto su desenvolvimiento social como individual. Recordemos que la Ley 28044, Ley General de Educación, tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo peruano, y para ello considera el concepto de educación como un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades y al desarrollo de nuestra cultura, de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Para ello, considera como principios fundamentales de la educación la ética, la equidad, la inclusión, la calidad, la democracia, la interculturalidad, la conciencia ambiental y la creatividad e innovación. Sin embargo, no se considera la cultura de paz, el cual no es solo compatible con el espíritu del legislador al crear esta ley, ya que la cultura de paz contribuirá a fortalecer los valores humanos de nuestra sociedad, sino que servirá también como elemento cohesionador que integrará los demás principios en un contenido transversal
que de manera uniforme promueva valores, actitudes y comportamientos que rechacen todo tipo de violencia y que afirmen la vida, la libertad individual, la libertad de pensamiento, la solidaridad, la igualdad y en general todos aquellos principios contemplados en el capítulo 1 de nuestra Constitución Política. Señor presidente, la cultura de paz surge en 1989 en el Congreso organizado por la UNESCO en África, donde se expide el mensaje del Congreso Internacional sobre la paz en la mente de los hombres, señalándose que para promover una cultura de paz es necesario construir un entendimiento mutuo entre las comunidades, los grupos sociales y las personas. Por todas estas consideraciones, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte ha aprobado por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley 1859 de 2017 con el siguiente texto sustitutorio. Texto sustitutorio. Ley que fomenta la cultura de paz y no violencia en la educación básica. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto incorporar en la Ley 28044, Ley General de Educación, el principio de la cultura de paz y no violencia como mecanismo para promover valores y actitudes que rechacen todo tipo de violencia, así como promover la incorporación en el sistema educativo peruano a la enseñanza de la cultura de paz. Artículo 2. Incorporación del literal I al artículo 8 de la Ley 28044, Ley General de Educación. Incorpórase al literal I al artículo 8 de la Ley 28044, Ley General de Educación, el mismo que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 8, Principios de Educación. I. La cultura de paz y no violencia que promueve valores y actitudes, que rechaza todo tipo de violencia y discriminación, afirma la vida, la libertad individual, la libertad de pensamiento, la solidaridad, la igualdad entre hombres y mujeres, y en general aquellos derechos a que se refiere el capítulo 1 de la Constitución Política del Perú. Artículo 3. Declaración de Interés Nacional. Declárese de necesidad pública e interés nacional la enseñanza de la cultura de paz y no violencia en el sistema educativo peruano. Para terminar, señor presidente, es por todas estas razones que solicitamos al Pleno del Congreso que nos acompañe con su voto a fin de que podamos aprobar ese dictamen que claramente coadyuvará a mejorar el sistema educativo de nuestro país. Muchas gracias. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento del Congreso de la República. Se ofrece la palabra. Congresista Mantilla. Muchas gracias, presidente. Bueno, este proyecto de ley fue presentado por quien habla, señor presidente, y tiene como propósito incorporar un inciso más al artículo 8 de la Ley General de Educación número 28044, que señala, entre otros principios, la cultura de paz, cuya finalidad justamente es promover valores y actitudes y comportamientos que rechace todo tipo de violencia y afirma la vida, la libertad individual, la libertad de pensamiento, la solidaridad, la igualdad entre hombres y mujeres y en general todos aquellos derechos a los que se refiere el capítulo 1 de la Constitución Política del Estado. Todos conocemos, señor presidente, de la violencia que hemos vivido en las décadas de los 80, 90 y a partir del año 2000 poco o nada han hecho los gobiernos de turno para poder incentivar una cultura de paz en el Perú. Vemos con mucha indignación que inclusive en los textos escolares no se considera a Sendero Luminoso como un grupo terrorista, sino se trata como organizaciones y esto no es así. Entonces creo que es necesario que el Estado incorpore asignaturas tendientes a la cultura de paz en los textos escolares y esto se enseñe a los alumnos desde primaria y secundaria de manera tal que cuando culminen la secundaria sepan lo que es la solidaridad, la vida en paz, la paz social dentro de nosotros y evitar que en el futuro estos actos de violencia que hizo tanto daño al país renazcan nuevamente. Con estas consideraciones, señor presidente, solicito al Pleno que en su momento den el voto favorable a este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra al congresista Velázquez Quezquén. Presidente, yo he apoyado este proyecto de ley porque es muy importante, en un contexto en que después de más de 28 años en que el Perú emprendió la tarea de recuperar la paz y consolidar este ambiente de paz,
que significa un rechazo contundente a cualquier tipo de violencia y discriminación, este proyecto es muy importante, presidente. Pero revisándolo bien, a pesar que lo he firmado, es un buen proyecto. Al momento de hacer el análisis, hemos obviado que este es un proyecto de ley que tiene como enfoque el ser una norma de desarrollo de uno de los derechos que consagra la Constitución del año 93. En el artículo 2, en el inciso 22, dice que es un derecho fundamental, porque está en la Constitución, el derecho a la paz, a la tranquilidad. Entonces, esta es una norma de desarrollo, y cuando hemos elaborado el contexto del articulado, me parece que esta, al ser una norma de desarrollo, tiene que ser mandatoria, porque en el artículo primero se manda a que se incorpore en la ley 28.044, la Ley General de Educación, se incorpore el desarrollo de estos principios y de estos valores a la paz y a la no violencia. Pero yo sugeriría a la presidenta de la comisión que podamos retirar el artículo 3, porque resulta contradictorio. Ahí se nos ha ido, presidente, inclusive en el debate, como lo votamos por unanimidad. No es declarar de necesidad pública e interés nacional la enseñanza de la cultura de la paz, es mandatoria, porque así lo dice el artículo 1 y lo dice el artículo 2. Entonces, si estamos disponiendo en el artículo primero que se incorpore a la ley 28.044, a la Ley General de Educación, dentro de los contenidos curriculares, el estudio, el desarrollo del derecho a la paz, a la no violencia, a la no discriminación, esto debe ser una norma mandatoria. Declararla de necesidad pública supone dejar en el limbo, dejar en la discrecionalidad del funcionario público de si le incorpora o no. Y resulta que el artículo 3 sería contradictorio con el artículo primero y el artículo segundo. Más, presidente, cuando reitero, prosiga con... Esta es una norma de desarrollo constitucional. Estamos concretizando lo que manda la Constitución del Estado en el inciso 22 del artículo 2. Presidente, pido que se retire el artículo 3 y creo que no habrá, salvo honradas excepciones, alguien que se pueda oponer a este importante proyecto de ley que tiene como propósito promover desde la formación de la educación básica que los niños y niñas desarrollen valores que estén encaminados por la paz, por la no violencia, y disipar cualquier posibilidad de recrudecimiento de la violencia genocida que le hizo mucho daño en el país, y que ahora, con esta actitud laxa que tienen algunas autoridades, vemos cómo aquellos que generaron estragos de violencia y crimen en el país nuevamente están volviendo a las calles para devolvernos a un escenario que todos debemos reprobar y condenar. Por lo demás, presidente, nuestra bancada va a apoyar este importante proyecto de ley presentado por el congresista Mantilla. Gracias. Muchas gracias. La palabra al congresista Edgar Ochoa. Presidente, el proyecto de ley y la unanimidad de la Comisión de Educación demuestra que efectivamente dentro del Congreso existe una convicción seria de formar a nuestros niños y niñas en una cultura de paz. Y la unanimidad de esta comisión, presidente, expresa también borrar estos fantasmas que a veces hay en el Congreso respecto de que algunos protegerían el terrorismo. La cultura de paz, presidente, lo habíamos señalado y expresamos nuestro acuerdo con lo que ha señalado el señor Quezquén, porque además también se viene trabajando en las instituciones educativas desde lo que es el plan de democracia y convivencia escolar. Pero sí, tal vez lo que nos queda en el pendiente, presidente, a través suyo también a la presidenta de la comisión, es cómo hacer vigilancia de esta determinación de incorporar el valor de la cultura de paz en la formación integral de los niños y las niñas del Perú. El día de ayer, el Premier señaló que el currículum escolar iba a ser la herramienta fundamental para garantizar una lucha contra la corrupción. Y también estamos de acuerdo.
Sin embargo, presidente, en las metas y en los retos que estableció el ministro fue evaluar matemática y evaluar comprensión lectora. ¿Cómo vamos a garantizar el control de un estudiante formado en cultura de paz, de un estudiante formado en ética y anticorrupción, de un estudiante en cultura democrática, si los puntos de calidad educativa en nuestro país solo se miden con matemática y comprensión lectora? Este proyecto de ley, presidente, exige al Ministerio de Educación una modificación del diseño curricular nacional y garantizar un nuevo enfoque de los procesos pedagógicos en el aula, que estén centrados fundamentalmente en la persona humana, y que la matemática y la comprensión lectora sean una herramienta para su vida, pero no su vida. Prosiga con él. Señalaba, presidente, que es importante que a partir de este tipo de proyectos de ley, el Congreso y la Comisión de Educación sea vigilante de cómo el sistema educativo nacional no renuncia a la formación integral de los niños y las niñas. Nuestro currículum, presidente, es más o menos extraordinario, trabajado por competencias, por valores, por capacidades. Sin embargo, la evaluación del sistema se reduce a dos áreas académicas: matemática y lectura. Por eso, presidente, creemos que a partir de estas iniciativas debe ser nuestra responsabilidad que el sistema y el enfoque pedagógico esté centrado fundamentalmente en la formación integral de los niños y de las niñas, y no hacer de la matemática y la lectura solo su vida, sino solo herramientas para su vida. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Si no hay otro orador, presidenta de la comisión. Gracias, presidente. Acogiendo la recomendación del congresista Velázquez Quesquén, vamos a retirar el artículo 3, donde se establece una declaración de interés nacional, así que solo van el artículo primero y el segundo. Pido que vayamos al voto. Muy bien, habiendo concluido el debate, los congresistas se servirán marcar asistencia para proceder a votar. Registro de asistencia para de inmediato, una vez cumplido dicho registro, proceder a la votación del proyecto 1859. Hemos escuchado a Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación, de donde procede dicho proyecto, anunciar que se retira el artículo 3 del texto y que solo permanecen los dos primeros artículos en esta ley que fomenta la cultura de paz y la no violencia en la educación básica como mecanismo para promover valores y actitudes que rechacen todo tipo de violencia. Es un tema prioritario para la convivencia en armonía entre todos quienes conformamos la nación peruana, y que obviamente viene desde la etapa formativa de las personas, por lo cual es imprescindible que este fomento a la cultura de paz provenga desde la educación básica, desde la etapa escolar. Obviamente también con el binomio escuela-familia, puntales o baluartes fundamentales en la educación de todas las personas. Recordemos que el quórum es de 57 congresistas, en este momento así lo indica el tablero electrónico. Se va a cerrar asistencia cerrada.
Han registrado su asistencia 65 congresistas presentes. Al voto.